Kitae vivía una vida normal, hasta que todo se volvió oscuro. Al despertar, se encuentra encadenado a una pared en una habitación sin ventanas. No recuerda cómo llegó ahí, y lo peor es que no está solo. Un desconocido lo observa en la penumbra. ¿Quién lo capturó? ¿Por qué está ahí? Y lo más inquietante, ¿qué quiere de él su misterioso compañero de cautiverio? Son Kitae despierta encerrado en una habitación con solamente una cama, un sofá y un baño. No recuerda nada antes de que alguien lo agarrara del brazo la noche anterior y, además, le falta una parte de su pierna. Aproximadamente un mes y medio después, su captor le trae su comida, la cual siempre es enlatada e insípida. Lo hace 3 veces al día, siendo esto lo único que ayuda a guiar al peliblanco en el paso de las horas. Kitae se niega a comer, por lo que el pelinegro le pregunta si esa comida tampoco le gusta, o si es que aún está enojado, ganándose que le lancen el plato de comida junto con preguntas histéricas sobre qué es lo que quiere. Termina respondiendo que solamente quiere charlar con Kitae, pero el peliblanco no reacciona bien ante estas palabras, agarrando el tenedor como si fuera un arma, preparándose para atacar, pero el más alto lo aprisiona contra la cama, diciendo que no debe hacer eso. Luego se disculpa por lo ocurrido anteayer y le cuenta que fue en busca de una muleta para el más bajo, ya que éste quería caminar. Sin embargo, resultó que lo persiguió más gente de la que esperaba, por lo que tardó más y no imaginó que se cortaría la electricidad en la habitación en ese momento, volviendo loco a Kitae. De saberlo, habría intentado volver más rápido. El de ojos claros no le cree, y entonces le pregunta qué es lo que quiere hacer con él. El pelinegro le responde que quiere que se conozcan mejor, comer juntos y, en un futuro, también jugar juntos. Además, le gustaría que el peliblanco lo llamara por su nombre, Ji-hoon. Termina diciéndole que quiere que esté con él el resto de su vida. Luego pregunta si puede dormir con él en su cama esa noche, pero solo recibe un empujón y palabras de rechazo llenas de ira. Kitae se da vuelta, colocándose en posición fetal y tapado hasta la cabeza en la cama. En un intento de no volverse loco, repite en su cabeza una y otra vez su nombre, que tiene 20 años y que ha estado atrapado allí alrededor de mes y medio, mientras recuerda que quien le cortó la pierna fue el hombre que tiene a su lado. Un día, el peliblanco despierta y la puerta de su habitación se encuentra abierta. Ilusionado, corre hacia ella, preguntándose si sus padres y amigos estarán muy preocupados, pero de repente cae al suelo mirando su pierna faltante. El pelinegro aparece desde atrás tocándolo y preguntándole cómo es que va a salir de allí sin una pierna. Mientras lame y admira la pierna restante del peliblanco, en un momento comienza a morderla, desgarrando su carne. Es aquí cuando Kitae despierta totalmente perturbado y, mientras se da cuenta de que solo fue un sueño, recuerdos perdidos azotan su mente, confundiéndolo aún más. Más tarde, a la hora de comer, el de ojos claros analiza en su mente las probabilidades de escapar o de que lo encuentren, pero sabe que no tiene posibilidades de vencer al hombre corpulento que lo custodia, por lo que la única opción que le queda es hacer que éste baje la guardia. Ese día, Ji-hoon ha traído pescado para comer, diciendo que es una comida especial, ya que solo se puede comer 3 veces al mes. El peliblanco observa su extraña forma de comer y piensa que quizás le falta un tornillo. Además, se da cuenta de su cambio de peinado, debido a que el día anterior él había insultado su cabello. Se da cuenta de que la clave para llevar a cabo su plan es que a este hombre le gusta. A pesar de seguir perturbado por los confusos recuerdos de esa mañana, en la que aparece brevemente el pelinegro, decide actuar con normalidad y entablar una conversación con él. El de ojos oscuros le cuenta que la horquilla que ha utilizado ese día para sujetar su cabello pertenecía a su madre, a la cual tampoco le gustaba la habitación en la que se encuentran, pero su padre decía que todo dependía de cómo lo viera. Su mamá no supo seguir el consejo, por lo que salió de allí y se desvivió. Ante este final inesperado, Kitae está más convencido de la locura de este hombre, por lo que decide tratar de conseguir esa horquilla y con ella abrir la cerradura de la puerta para huir. Entonces comienza a seducir al pelinegro para así poder acercarse a él y, mientras finge que le gusta, podría robarle la horquilla. Ji-hoon no entiende por qué le pide que se quite la ropa, pero le hace caso, dejando completamente sorprendido al peliblanco con su físico. Cuando comienzan a hacerlo, se encuentran en una posición en la que el peliblanco no alcanza el cabello del más alto, pero debido al gran tamaño de este, a pesar de lo inexperto que parece ser, logra llegar a puntos sensibles, haciendo que Kitae lo disfrute y olvide su propósito principal, hasta que, en un momento, el pelinegro sostiene su pierna para que no le duela.
haciéndolo recordar por qué está haciendo eso en realidad. Entonces, el más bajo pide cambiar de posición y de esa forma lo besa, pudiendo alcanzar su cabello y la horquilla. Luego de terminar, Ki-tae se da cuenta de que en realidad malentendió a Ji-hoon, quien ni siquiera sabía qué acababan de hacer. Él, anteriormente, le pidió que durmieran juntos solamente porque el sofá es pequeño y quería dormir en la cama. Tratando de evitar el remordimiento, se consuela con haber conseguido la horquilla, pero el pelinegro lo ve con ella y le dice que si quiere eso, se lo regala, agregando que si se lo hubiera pedido antes, se lo habría dado sin problemas. En este punto, el peliblanco ya no puede controlar sus emociones. Furioso consigo mismo por su comportamiento, comienza a gritarle al de ojos oscuros, hasta que este llega a decirle que cuando se recupere por completo, lo dejará ir. Pero a Ki-tae eso no lo consuela, y le reprocha por la pierna que le cortó mientras llora. El pelinegro le dice que hará las cosas mejor y que hará lo que quiera, pero que por favor no llore. Sin embargo, el de ojos claros no tiene más que palabras duras para él, llegando a insultar hasta la comida que le da. Debido a esto, Ji-hoon le pregunta qué le gustaría comer, pues le conseguirá lo que quiera. El peliblanco le pide algo dulce y, sin dudarlo, el más alto le dice que lo conseguirá, aunque puede que tarde un poco, recordándole además que realmente le gusta, así que le dará todo lo mejor que tiene. Ki-tae espera hasta no escuchar más ruido fuera y se dirige a la puerta con las muletas y la horquilla. Cuando comienza a intentar abrir la puerta con ella, se cuestiona por qué tiene esa habilidad si no recuerda haberlo aprendido. Entonces, es azotado nuevamente por fragmentos de recuerdos confusos, pero justo en ese momento la puerta se abre y frente a él se encuentra un pasillo que lo deja completamente desconcertado. Encuentra un ascensor y parece encontrarse en un sexto piso bajo tierra. No deja de cuestionarse qué pasó el día que lo atraparon y qué es ese lugar, quizás una instalación militar o un laboratorio. Pronto encuentra una puerta enorme de metal que da al exterior, pero sus recuerdos confusos y su instinto le gritan que no debe salir. Aún así, abre la puerta y sale, encontrándose con un bosque frente a él y la ciudad un poco más adelante. Comienza a caminar gritando por ayuda y preguntándose por qué, a pesar de ser de noche, la ciudad se encuentra tan oscura, cuando se topa con una persona y al pedirle ayuda se da cuenta de que en realidad es un zombie. De pronto recuerda lo que ocurrió aquel día. Todo comenzó hace 9 años, en un día normal, cuando la humanidad fue azotada por una invasión zombie. Luego de esos 9 años, Ki-tae ha logrado sobrevivir, pero ahora se encuentra en una situación precaria, pasando hambre, frío y con una pierna que se ha tornado casi de color negro y huele a podrido. La persona que lo acompaña decide ir a buscar leña, dejándolo solo con otras 3 personas que no se ven muy confiables. Pronto vemos al peliblanco corriendo en la nieve mientras esas 3 personas lo persiguen, diciéndole que es mejor que se lo coman ellos a que se lo coman los zombies, ya que de todos modos, con esa pierna no llegará muy lejos. Cuando logran agarrarlo, le echan en cara que su pierna es la que los ha atrapado en esa nieve y que solamente lo llevan con ellos porque es bueno para abrir cerraduras. Están a punto de golpearlo en la cabeza cuando alguien, no muy lejos, dispara a 2 de los atacantes. Este hombre muestra su cara y le pregunta el nombre al peliblanco, mientras se presenta como Cha Ji-hoon. Se encarga del último atacante y por mientras vuelve a aparecer el acompañante de Ki-tae que había ido a por leña. Apenas lo ve, el de ojos claros corre hacia él, diciéndole que deben huir, pero entonces este lo ataca, revelándole que les había dado espacio a los 8 hombres para que pudieran desvivirlo, y ni siquiera así pudieron. Procede a decirle que si se sacrifica, el resto podrá sobrevivir e intenta persuadirlo, al igual que los otros, diciéndole que con esa pierna no durará mucho. Pero entonces Ji-hoon aparece por detrás, encargándose de él y salvando al peliblanco, diciéndole que lo protegerá. Al terminar el flashback, Ki-tae se encuentra riéndose por la conmoción, luego de haberse encargado del zombie que lo iba a atacar. Ahora recuerda todo, incluso que no tiene 20 años como pensaba, sino que tiene 29, y que las personas a las que esperaba ver cuando lograra escapar ya no existen. Abrumado por todo esto, apunta a su cuello con un cristal roto, pero entonces recuerda el rostro del pelinegro y termina bajando las manos. Vemos un flashback de Ji-hoon de pequeño,
Cuenta que el día que el mundo se acabó, sus padres bailaron de felicidad, ya que ellos tenían un búnker preparado con absolutamente todo lo necesario para no tener que preocuparse por el resto de sus vidas. Estaban realmente contentos de tener su paraíso bajo tierra cuando la superficie era un infierno. Un día su papá subió a buscar a su abuela, pero nunca regresó. Su mamá atrapó un conejo e hizo que el pelinegro jugara a ser doctor, enseñándole a cortar, coser y desinfectar. 6 meses después de la desaparición de su padre, su madre dijo que eso debería ser suficiente y salió al exterior para no volver. Y Jun estaba bien entrenado para vivir allí, además de los miles de manuales y repuestos que sus padres le dejaron. Así creció y vivió solo durante 9 años en un entorno perfecto. Era realmente feliz hasta que un día comenzó a sentirse extraño. Se sentía triste, dormía todo el día, comenzó a sentirse realmente solo y al igual que su madre, salió al exterior sin la intención de volver. Pero entonces vio a varias personas acosando a un pequeño y lindo hombre, el cual luchaba y se defendía protegiendo su vida, que era lo más valioso que tenía, jurando que sobreviviría de la forma que sea. Fue entonces cuando, maravillado por la vista, decidió rebelarse rompiendo la primera regla del manual, no permitir el ingreso de extraños al búnker. Salvó al pequeño, lindo y genial hombre llevándolo a su hogar. Una vez allí, le cortó la pierna que ya no servía, pero una vez que el peliblanco se recuperó, lloró y se lastimó a sí mismo por el shock de la traición que había sufrido, hasta que un día olvidó todo, escapando al pasado. No recordaba nada de lo que había pasado en los últimos 9 años. El más alto decidió mantener la verdad en secreto, ya que no quería que volviera a lastimarse a sí mismo, y cuidó de él a pesar de los constantes rechazos, ya que la vitalidad del peliblanco lo hacía querer vivir a él también, y podría esperar todo el tiempo que fuera necesario a que la memoria de Kitae mejore. Al terminar el flashback, vemos a Ji-Hoon en un supermercado abandonado con una lata de algún dulce, ya que fue en busca de lo que el peliblanco le había pedido. Detrás de él, un hombre lo reconoce como la persona que había limpiado por su cuenta a todas las hordas de zombies del hospital. El pelinegro lo ignora, diciendo que solo había ido allí a buscar algo que necesitaba, refiriéndose a las muletas. Mientras tanto ve cómo por sus voces son atraídos más zombies y uno de ellos trae una prótesis de pierna, por lo que en lugar de huir con el hombre, se queda a pelear y logra conseguir la prótesis. Una vez en casa con ambas cosas para su amado, va a la habitación de Kitae y lo ve hecho un bollo en la cama, le lleva la fruta que le ha conseguido y cuando va en busca del otro regalo para mostrarle, el peliblanco lo atrae a la cama con él. El más alto se da cuenta de que está llorando, así que se queda allí con él, abrazándolo. El pequeño Ji-Hoon tenía un reproductor de casete que lo acompañaba con una canción infantil. Escribió sobre varios incidentes que tuvo al quedarse solo, como lastimarse o quemar la última sartén que le quedaba. Un día accidentalmente rompió el casete y ahora solo hace un sonido como de fantasma, asustándolo. Al apagarlo, el silencio era tan abrumador que creyó que se había quedado sordo por la última herida que se había hecho. Empezó a cantar para evadir el silencio, deseando que un fantasma llegara para hacerle compañía. El Ji-Hoon del presente despierta junto a Kitae, sintiéndose cálido y acompañado. Comienza a abrazarlo, besarlo y acariciarlo mientras piensa en qué podrían hacer ese día juntos, hasta que se encuentra a sí mismo emocionado y queriendo hacer el delicioso con él. El peliblanco lo ignora al principio, pero ante la insistencia del más alto termina diciéndole que lo haga rápido y se duerma. La emoción del pelinegro lo hace pensar que se siente como si estuviera con un niño, pero cuando ve su gran cuerpo listo para unirse con el de él, sus emociones se confunden. Lo hace muchas veces, durante mucho rato, dejando al más alto completamente complacido. Su paraíso se sentía completo, ya que gracias a Kitae sus pesadillas han terminado, pero parece que las del peliblanco no. A veces despierta a mitad de la noche diciendo que solamente tiene un dolor fantasma en la pierna, pero sabe que es mentira. Ji-Hoon no sabe qué es lo que el más bajo recuerda, que lo pone triste, lo asusta y lo enoja de esa manera. Ahora tienen una vida doméstica normal, pero un día, mientras el más alto disfruta viendo comer a su amado, este le dice que va a salir, ya que debe ir a hacer algo a un edificio que está a 1 hora de allí. El pelinegro le dice que irá con él, pero el más bajo se niega, diciéndole que no puede garantizar su seguridad y que es algo que él mismo tiene que hacer. El de ojos oscuros le pregunta qué ocurrirá con él si no vuelve. Asustado de volver a quedarse solo, le dice que si Kitae desvive, él también lo hará. Esto realmente molesta al peliblanco y reacciona abruptamente, pero pronto se da cuenta de que lo ha lastimado con sus palabras y se disculpa, diciéndole que no quiere que arriesgue su vida por él.
Le explica además que si Ji-hoon se encuentra en una situación fuera de su alcance, lo dejará y se irá. Si se convierte en zombie, lo desvivirá sin pensarlo y espera que él haga lo mismo con él. Esa ha sido su forma de sobrevivir y no tiene intenciones de cambiar. Además, quiere que el más alto viva, a costa de lo que sea. Si puede cumplir esa promesa, lo dejará acompañarlo. Es así como, luego de agarrar suministros y aclarar que lo más importante es evitar peleas a toda costa, suben en una motocicleta y parten. En el camino, Ji-hoon se da cuenta de que cada vez que el peliblanco encuentra un zombie, le mira fijamente a la cara, por lo que al llegar a su destino le pregunta si está buscando a alguien. Pero justo en ese momento, un grupo de personas los interrumpe, reconociendo a Ki-tae y preguntándole si ahora tiene un nuevo novio. El peliblanco se tensa y se pone a la defensiva, pero el más alto se siente tan emocionado por el título que le han dado que saca a todos de esa tensión, hasta que uno de los hombres del grupo le hace una seña obscena preguntándole si viene otra vez a mendigar comida con eso. Mientras se ríe, el pelinegro le apunta diciéndole que Ki-tae está hablando y que no debería reírse. Seguido de eso le tira una bala y le saca la lengua, dejando a todos completamente sorprendidos. El peliblanco lo sermonea, diciéndole que se supone que solo dispararía cuando fuera absolutamente necesario. ¿Qué pasaría si ahora alguien los emboscara? Es aquí cuando se da cuenta de que el más alto en realidad no está preparado para enfrentar una situación como esa. Aunque si no hubiera sido por ese disparo, sabe que él mismo habría actuado de forma imprudente. Simplemente se siente aliviado de que Ji-hoon no haya salido lastimado y termina diciéndole que ha hecho bien. El más alto le pregunta si no le va a contar por qué han ido allí, pero el más bajo le dice que no quiere contárselo a él. Ante la reacción comprensiva del pelinegro, se sorprende y se encuentra a punto de contarle la verdad cuando se dan cuenta de que una horda de zombies viene hacia ellos. En la desesperación, Ki-tae salta por la ventana, intuyendo que Ji-hoon viene detrás de él, pero cuando mira se da cuenta de que no es así, y teme que han caído en una trampa, por lo que corre de vuelta adentro en busca del más alto. Por otro lado, dos hombres sacaron al pelinegro de la habitación, alegando que lo han salvado y le dicen que no quieren pelear. Incluso le dan una pierna prostética para el peliblanco, pero mientras esto pasa, el más bajo es atacado por la espalda luego de haberse asegurado de que los zombies no estaban devorando a su amado. Los hombres con Ji-hoon lo interrogan mientras lo ven comer despreocupadamente. Le preguntan sobre cómo es su casa y le piden si no podría aceptarlos como compañeros. Luego intentan llenarle la cabeza con basura sobre el peliblanco y le dicen que pueden enseñarle a manejar a alguien con ese temperamento, procediendo a mostrarle una foto mientras le cuentan que lo usaban para resolver las necesidades de los hombres, y siendo él un hombre también debería entenderlos, ¿verdad? En un flashback de hace algunos años, esos hombres se veían mucho más pasados de peso que en el presente. Uno de ellos se encuentra rogando encontrar una mujer para atender sus necesidades, pero entonces ve a Ki-tae en el suelo, golpeado porque lo atraparon robando comida y medicinas. Este comienza a suplicar, ya que su compañero está herido y debe comer algo antes de que sea muy tarde, diciendo que hará lo que sea. El hombre, ante esas palabras y viendo que su cuerpo es suave y bello, decide utilizarlo para satisfacerse. El resto sigue su ejemplo y se divierten mientras toman fotografías de los actos. Al terminar el flashback, Ji-hoon, con lágrimas en los ojos, le tira una bala en la pierna al hombre que sostiene la foto. Por otro lado, el peliblanco se encuentra atrapado contra el piso por el hombre que un día lo utilizó. Este le dice que le cortará la otra pierna y lo volverá a usar, ya que no ha podido encontrar otra mujer en todo este tiempo. Ki-tae se ríe de él, explicándole que ha estado por todo el país contando la clase de personas que ellos son, haciendo que todos marquen ese lugar en rojo en sus mapas. Así nadie se acercaría a ellos y no podrían tocar a una mujer nunca más en sus vidas. El hombre, en cólera, está a punto de golpearlo, pero entonces el más bajo le clava una horquilla en el ojo. El pelinegro, por su parte, decide asegurarse de que su amado pueda dormir tranquilo y rompe los huesos de los dos hombres que estaban con él, en tamaños pequeños, para que los zombies puedan devorarlos sin problema. Luego abre la puerta, dejándolos entrar, mientras no puede dejar de admirar más y más a su amado en su mente, por todo lo que ha pasado y lo fuerte que es.
mientras Kitae está siendo golpeado por el hombre al que dejó sin un ojo, pero logra clavarle un cuchillo debido a que este no podía ver su mano de ese lado. Lamentablemente, el cuchillo se rompió y la herida no fue letal. Debido a las heridas del peli blanco, ahora se encuentran ambos tirados en el suelo, débiles pero vivos. Kitae lucha por no desmayarse, pensando en todo lo que ha logrado superar, pensando en su amado y sacando fuerzas de donde no las hay. Comienza a morder y desgarrar la carne de su enemigo, ya que en su estado no tiene fuerzas para mover sus manos o piernas. Yi-Jun va por el lugar encargándose de los zombies y pensando en que solo le queda un hombre por encontrar. No ve el momento de encontrarse con el más bajo, decirle que se ha encargado de todos y tratar lo mejor posible para que pueda olvidar todo lo malo. Mientras planea todas las cosas que harán juntos, pasa por una habitación y, al mirar hacia adentro, ve a su amado desgarrando la carne de un hombre con sus dientes. El pelinegro, en shock, recuerda las palabras que le había dicho antes de salir de casa y sin dudarlo, decide, entre lágrimas, acabar con la vida de ambos a la vez, ya que no puede vivir sin él. Cuando está a punto de jalar el gatillo, escucha su voz diciéndole que no llore mientras se mueve lentamente para abrazarlo. Aún estaba vivo. Pasado un rato, habiendo limpiado la sangre de su cara, comido y curado sus heridas, el más alto le pregunta por qué mordía la cara de ese hombre y este le responde que lo estaba toqueteando. Sin pensarlo, Ji-Hoon le pega un tiro en sus partes al hombre, pero como aún sigue vivo, el peliblanco se encarga de terminar con él, con su nueva pierna prostética. Mientras salen del edificio, Kitae se da cuenta de que ninguno de los dos ha cumplido sus promesas, ya que ambos arriesgaron sus vidas por el otro. Al llegar afuera se dan cuenta de que se han reunido muchos zombies, por lo que el más alto saca un lanzallamas, quemando todo el lugar, los cuerpos y los recuerdos, dejando asombrado y aliviado al peliblanco. En el camino a casa, el más alto llora porque se da cuenta de que él también ha hecho con el más bajo, lo que esos hombres le habían hecho, la causa de sus pesadillas. Se disculpa diciendo que tendrá más cuidado, pero está lleno de miedo por ser parte de las pesadillas de su amado. Ante esto, el peliblanco enjuaga su boca con agua, agarra al más alto por su ropa, acercándolo y lo besa, diciéndole que él es diferente. Le explica que él no siente que lo que esos tipos le hicieron fuera una debilidad de él, simplemente no se animaba a contárselo porque nunca podría pensar en él de la misma manera que piensa en los demás. Entonces, el pelinegro le pregunta si entonces Kitae gusta de él, pero este se ríe burlonamente, diciéndole que no se lo dirá. Una vez en casa, el más bajo arregla el casete roto y admira el baile extraño de felicidad que Ji-Hoon hace. Luego le dice que no deje que lo que ocurrió en aquel lugar le cause pesadillas, porque él va a vivir para siempre. ¿Cómo podría desvivir y dejar a su novio atrás? A partir de entonces continuaron viviendo y aprendiendo cosas nuevas juntos, siendo felices y acompañándose. Además conservan como recuerdo una fotografía del momento en el que se deshicieron de sus demonios juntos. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdames, Celeste Solis, Marely Bolaños, Juana Atanasio Pablo, Sadako Yamamura, David Ventura, Esperanza Solorzano Burillo, Camila Martínez, Paula Aguillón Tapia, Amber, Diana Pérez, María Chipat, Balbina Apolonio, Chevis XD, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: